partes para que el plasma, que está a millones de grados centígrados, no toque los materiales. Entonces el plasma, el campo magnético con el plasma lo que hace es lo confina en el toroide. Por eso se hace en el toroide. Lo confina dentro del toroide y hace que el plasma no toque las superficies del toroide. Porque si la llega a tocar con la temperatura que tiene, ustedes saben lo que puede pasar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces acá está, ¿ves? Da la vuelta por acá y se cerraría por acá. ¿No? El toroide. Es una forma geométrica. Bien. Vamos a ver ahora cuál es el contexto mundial, con estadística, cómo ha ido evolucionando la cuestión de la energía. Y este gráfico es un gráfico muy interesante. Muy interesante porque, mire dónde arranca el gráfico este, ¿no? 1850. Y llega hasta nuestro siglo. Y acá lo que quiero mostrar es cómo ha ido evolucionando el consumo de la energía primaria. ¿Qué tipo, es como decir, qué tipo de combustible se usó antes? Por lo menos desde el año 1850. Y cuando uno se pone a ver acá, dice, en el 1850, mira, el 90% era, ¿qué cosa? Rojo, leña. ¿Se acuerdan lo que decíamos recién de la leña? Que el 10% de toda la población mundial sigue todavía consumiendo leña como demanda de la energía que tienen las personas esas. De tal manera que se ve que antes del 1850 y acá, en el 1700, el 100% o casi el 100% era leña. Todo el mundo cubría sus necesidades energéticas utilizando biomasa tradicional. No solo era leña, también era estiércol. Estiércol de ganado seco se utilizaba para calentarse, para todo. Acuérdense que en aquella época era todo, debe ser irrespirable en algunos lugares. Por ejemplo, en Inglaterra, Londres, era irrespirable. 1700, 1800. Todo el mundo tiraba todas sus porquerías a la calle, digamos, ¿no? O sea, no era... Y lo que hacía era esperar las lluvias para que eso es lo que limpiaba las calles. Y además estaba lleno de carbón, ya vamos a ver después en la época de la Revolución Industrial, estaba lleno del hollín, del smog y del hollín de la explotación minera. Claro, ahora uno vive se puede decir, una cosa muy confortable. A pesar que sentido pone unas críticas a Valparaíso, ¿no? De la cuestión esa, de que un poco más sucio que Viña, no sé, esa historia que tienen de rivalidades de ciudades, ¿no? Pero lo que sí parecería que era pesado en aquella época en los países desarrollados de hoy. De cualquier manera, aquí se puede ver todo esto. Toda la energía, todo el calor, cocinarse, calentar el ambiente, iluminar, todo pasaba por la quema de una biomasa tradicional. Pero ¿qué pasó por acá? 1700 y algo. Pasa una cosa muy fuerte dentro de la evolución humana, que es la revolución industrial. 1710, 1720, 1730. ¿Se acuerdan eso de la máquina de vapor? No sé si muchos de ustedes deben haber estudiado eso. Aparece toda una cuestión de la máquina de vapor, pero no es solo una cuestión de máquina de vapor. Es una cuestión de concepción de la economía diferente, y entonces había que tener como potencias más grandes para mover industrias que produzcan cosas que eran consumidas. Por lo tanto, se necesitaba de grandes máquinas para mover motores, o para mover algunas sierras, o para mover telares, sobre todo en Inglaterra, que se tuviesen que vender. Ahí empezó a surgir la historia del comercio, del mercado. Había que vender el producto que se estaba fabricando. Y ya no bastaba con que una señora esté todo el día... Qué machista mi comentario, ¿no? La verdad que es re machista. Una señora, claro. No me imagino un señor en esa época tejiendo, pero digo, es machista el comentario. Alguien que estaba ahí tejiendo hacía una remera por día, digamos. Pero cuando el mercado sale como concepto, y bueno, era tratar de vender a mucha gente. Y entonces hacía falta
mucha mayor, hacía falta mayor energía mecánica. Y entonces alguien se puso a pensar y bueno, hay una máquina de vapor que tiene mucha mayor cantidad de potencia. Pero la máquina de vapor, ahí está la historia, empezó a necesitar más que tronquitos del bosque para quemar adentro. Y la máquina de vapor se hacía con hierros, con especiales. Y entonces decía, cambia la siderurgia. Y entonces decía, bueno, pero si yo quemo tronquitos del bosque, me va a dar una potencia calorífica hasta tal temperatura en el cual no me va a poder hacer el proceso de la siderurgia bien. Entonces decían, che, pero allá había unos pedazos negros, así como de roca, carbón mineral, que capaz que sea buenísimo para esto. Y justamente empieza a decir, bueno, hay minas de carbón que tienen un poder calorífico mayor, el carbón, que la leña, y eso sirve para que explote la siderurgia, para que entonces se hagan nuevos materiales, para que se produzca, para que combustionen el hogar de las calderas que tenían las máquinas de vapor con mayor rendimiento, con mayor eficiencia, con mayor poder calorífico, y todo es un proceso que se va encadenando. Revolución industrial. Pero ya le digo, no es la máquina de vapor, es un concepto nuevo de la economía que mueve todo eso. Y que es un concepto que todavía lo tenemos nosotros, ¿no? La cuestión de la industria, la fábrica, el mercado, el vender, el consumir, todo eso nos sigue llegando a nosotros. Por lo tanto, en este periodo que viene de acá, de los 1700, empiezo a utilizar, ¿qué cosa? El carbón. ¿No? ¿Se entiende? ¿Ve cómo va creciendo de acá? Y va disminuyendo la leña. Ojo también con la leña, y creo que es un concepto importante. La leña no es solo que se deja de usar porque tiene un bajo poder calorífico, digamos, sino también porque empiezan a escasear los bosques. De tanto cortar, empieza como recurso a ser escaso porque la explotación era no sustentable. Acuérdense que con los bosques, con las maderas de los bosques, se hacían los barcos. Y antes los barcos eran de madera. ¿Sí? Entonces, no solo se quemaba, sino que se utilizaban un montón de cosas, los recursos forestales. Entonces hay regiones de Europa que cuentan que eran bosques increíbles y ahora son puras praderas. Justamente, entonces esto también se debe a que este recurso leña empieza a escasear. ¿Se entiende acá este concepto importante? Hay una escasez de un recurso energético y empieza a entrar otro por acá. ¿Sí? Es un pensamiento importante que tiene que ver también con esto. ¿Será que no estamos en un momento de escasez de petróleo y entonces tiene que llegar una nueva energía? ¿Sí? Entonces, descenso de esta parte de la leña o de la madera o de lo que sea y aumento al mismo tiempo del carbón mineral. Fíjense que acá empieza un color azul, 1860, 1870. Vamos, hidro. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho recién? Las centrales hidráulicas comienzan a hacer su aparición a fines del siglo XIX. De tal manera que hay alguna central muy chiquitita en Europa, en Suecia, de los años 1880, y ya estaban dando energía eléctrica. Entonces, acá hay un pequeño crecimiento de la hidráulica. El petróleo empieza a nacer por acá. El petróleo no existía hasta los años 1860, 1870. Pero el petróleo, ¿por qué da ese gran salto? Da ese gran salto porque hay un elemento tecnológico que surge, que es un motor de combustión interna. Cuando surge el automóvil, el petróleo se torna importantísimo. Porque ese sistema tecnológico, que es un motor de combustión interna, necesita del petróleo para poder funcionar. Entonces, en este momento, también empieza a hacerse importante el petróleo y empieza a ocupar diversas partes de los sectores energéticos que le hace falta eso. Pero sobre todo el petróleo está destinado, o casi toda, digamos,
todo ese recurso se destina fundamentalmente al sector transporte. Muy poco de la cuestión petróleo o sus derivados, por supuesto, van a la cuestión de generación de energía eléctrica. Es relativamente poco. Pero sí, casi el 95% de todo el transporte depende del petróleo. Y por eso todas las luchas que existen, todas las cuestiones de las guerras que a veces aparecen, están muy ligadas a decir quién tiene el petróleo, quién tiene disponibilidad del petróleo. Los aviones no se mueven todavía a biocombustible, si bien hay algún prototipo por ahí. La flota norteamericana no se mueve a querosén, digamos, no se mueve, digo, a bioetanol. ¿Sí? Los autos que nos transportamos nosotros, no, casi todos se mueven a base de petróleo. O sea, el petróleo es fundamental para que el mundo se mueva. Por eso las luchas tan grandes que existen, debido a esa historia de la dependencia que tenemos respecto del transporte asociado al petróleo. Entonces, el petróleo tiene esta curva, digamos, en la evolución. El carbón llega a un pico acá y también empieza a decrecer y se establece actualmente en este porcentaje. El gas, se puede decir que es a comienzos de los años 1900, empieza a tener efectos sobre las cuestiones térmicas y sobre la cuestión de la iluminación, porque las calles antes se iluminaban quemando algún tipo de volátil. Y bueno, después empiezan a ver de que el gas era muy bueno para las centrales eléctricas y bueno, y crece en una gran proporción. Después lo nuclear, en los años 1950 empieza a meterse todo lo que es centrales eléctricas nucleares, está por aquí, crece. Y acá, en los años 1990, comienza a aparecer lo de la energía solar. La energía solar significa energía solar fotovoltaica, energía solar eólica, todos los tipos de desarrollo relativo a lo solar. Porque lo solar no es energía solar de... A ver, la energía eólica no es energía diferente a la solar. La energía eólica es energía solar. ¿Por qué? Porque el sol calienta la tierra de diversas maneras y en diversas cantidades. De tal manera que hay una parte de esa superficie de la tierra que es calentada a una temperatura T1 y otra parte que es calentada a una temperatura T2. Como hay una diferencia de temperatura, existe ¿qué cosa? Una corriente de aire debido a esa diferencia de temperatura. Por lo tanto, la energía eólica es energía solar también. Y las olas del mar es energía solar también. Ustedes dicen, ¿cómo? Claro, porque las olas, ¿por qué se producen? Se producen por el viento. La energía eólica se empuja a las aguas producen olas. ¿Y quién producía la energía eólica? La energía solar. ¿Se entiende todo esto? En general, todas las energías derivan del sol. Ya lo vamos a ver después en una filmina. Por lo tanto, se puede decir que existen tres eras energéticas. Biomasa tradicional, que era toda esta parte que era de atrás, de aquí para atrás. Carbón mineral, que es toda esta época. Y luego petróleo y gas, que es nuestra época. Nuclear tenemos muy poquito, hidráulica tenemos, es importante, y ahora parecería que se viene toda una era de las energías renovables. Pregunta de esto. ¿Les pareció interesante el gráfico como para entender cómo ha ido evolucionando? Cuando ustedes vean un gráfico de estos, acá hay un recurso dando vuelta, pero al lado del recurso hay una tecnología que lo está aplicando. O sea, que lo toma ese recurso y lo transforma. Y los recursos fósiles se producen por algo pasó en la evolución de la humanidad, en la evolución de la Tierra, que se produjeron estos recursos fósiles. Cuando uno se pone a pensar, el recurso fósil también es energía solar. ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Ya vamos a ver por qué. Si uno se pone a pensar cómo se forma el petróleo, el gas y el carbón, el petróleo no es